a los tormentos, enfermedades, plagas, hambre. No hay más que leer el Deuteronomio del Antiguo Testamento o los mismos evangelios, las condenas de Jesús y las amenazas del infierno, ¿no? Que es el colmo. Es decir, que los conquistadores llegaron como enviados de Dios, porque así piensan los cristianos que son, a una América donde los indios, entre otras cosas, eran sodomitas. Los nativos, en parte de ellos eran sodomitas. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se condena a muerte a los sodomitas. En el Antiguo Testamento, en el Levítico, se los condena a muerte por lapidación, ¿no? Matarlos a pedradas. San Pablo en las epístolas dice que son dignos de muerte. De modo que lo que hicieron fue empezar a matar indios también justificados con esa idea que se extiende hasta hoy, ¿no? El ataque a los sodomitas, a los homosexuales, lo tenemos hoy acá, ¿no? Con la Suprema Corte que le niega personería jurídica y con el cardenal Quarracino que los acusa de animalidad. Es decir, del Levítico hasta ahora pasaron, qué sé yo, 3000 años, pero esa gente todavía conserva ese pensamiento cristiano, porque fue retomado por el cristianismo, la persecución a los homosexuales. De modo que entre ese motivo y los otros motivos de que ellos sacrificaban a sus dioses, se abrían el pecho los peruanos y sacaban el corazón y los sacrificaban a los dioses, esta gente que venía de sacrificar siguiendo a los suyos, quemando a fuego lento a brujas y herejes, suponía tener autoridad para matar y explotar a los indios, porque estos también lo hacían, pero sin tortura, ¿no? Es decir, era mejor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los colonizadores? Bartolomé de las Casas los acusa, entre otras cosas, de que en la isla La Española, Haití, agarraban a 13 indios, los colgaban muy bajitos, los quemaban a fuego lento. ¿Por qué 13? Porque era un homenaje a Cristo y sus 12 apóstoles. Imagínate a dónde llegaba la idea de esa religión, ¿no? Era una idea que se desprende de la Biblia esta de quemar gente, ¿no? Por otra parte, Colón mismo habían descubierto un sistema de terrorismo pocas veces igualado, que era que Colón recomendaba en una instrucciones que le manda a Mosén Pedro Margarite, se llamaba, uno que iba a explorar las nuevas tierras, unas instrucciones del año 94, que les dice que a los indios que roben, que les corten las narices y las orejas, porque dice que en esa forma volverán a su pueblo y le enseñarán a los suyos lo que pasa para los que no se portan bien. Y Bartolomé de las Casas los acusa de cortarles las manos y de que se las llevaran colgadas para que así llegaran también al pueblo y mostraran lo que eran capaces los españoles de hacer con los que no les obedecían. En otras palabras, pienso que el aspecto religioso es el análisis de la responsabilidad de la religión en el exterminio y en la expoliación de América es fundamental. En la instalación esta que hice en La Recoleta en julio, sobre el 5º centenario de la Inquisición, parte del público apoyó la idea, ¿no? Parte del público la interpretó bien, aunque se opusiera a la idea. En fin, me acusaba de hereje, inmundo y ese tipo de cosas que me parece natural, ¿no? No, porque también uno hace una muestra con una idea
Y si la idea no recibe respuesta, aunque sea contraria, mejor no hacerla, o por lo menos tratar de aclararla, ¿no? Entonces, entre lo que sucedió es que me sacaron la paloma y me robaron una vez el cuaderno de observaciones de la opinión del público. Y lo mismo me pasó recientemente con otra obra que se llama La Justicia, que expuse en una sala del Museo Sívori en el centro Recoleta, en una colectiva en homenaje al escultor Vicente Marotta, que consistía en una jaula con una gallina que defecaba sobre una balanza, el símbolo de la justicia. Ahora, en este caso la reacción de la gente fue bastante contraria, por lo menos la que yo alcancé a percibir, porque me dejaban en la balanza y colgada a veces de la balanza o al lado de la balanza, una cantidad de carteles muy agresivos pidiéndome que soltara la gallina y me llamaban hijo de tal y por cual. Era una cosa bastante violenta, ¿no? Y además de eso, resulta que la Sociedad Argentina Protectora de los Animales le mandó una carta al director del Museo Sívori pidiendo que retiraran la obra. Entonces, con ese motivo, yo le escribí una carta en respuesta, donde entre otras cosas le preguntaba, porque citan una ley de defensa de los animales, ¿no? Entre otras cosas le preguntaba si estaba prohibido tener una gallina en un museo. Sí, porque la carta de estas señores decía: hemos recibido denuncias de la presencia de una gallina en el Museo Sívori. Y entonces yo le decía, ¿está prohibido esto? Y después les preguntaba que no, que posiblemente lo que estaba prohibida es que estuviera enjaulada la gallina. Entonces le preguntaba si preferían que yo devolviera la gallina donde la había comprado y donde estaba en una jaula mucho más chica y donde volvía a esperar que alguien la comprara para comerse, ¿no? Bueno, y así siguió una larga carta que les escribí. Sí, sí. No, y al final les preguntaba si preferían ver la gallina muerta embalsamada o en un puchero. ¿Por qué no van a San Sebastián? Claro. Pero sucede que el problema de este ecologismo malentendido, porque evidentemente hay millones de gallinas que están encerradas poniendo huevos en una situación tan terrible que les cortan el pico para que no se picoteen unas a las otras porque se salen las tripas de tanto huevo que ponen. Es una vida de la gallina muy triste, por cierto. Pero por otra parte, es parte del alimento de la humanidad. Si nosotros seguimos la teoría de aquella gente que se opone a matar animales para comérselos, la mitad de la humanidad que se muere de hambre estaría mucho peor, porque el poco alimento que restaría, que son los cereales, ¿no?, se los disputarían los ricos y las ratas, porque las ratas proliferarían gracias a la campaña ecologista de ese tipo de pensamiento, ¿no? Cosa que yo no comparto. Comparto el pensamiento ecologista serio que se opone a la extinción de las especies, al mantenimiento del medio ambiente, pero no a los ecologistas que protestan porque hay una gallina encerrada, ¿no? Pues así terminó eso. De todos modos te voy a dar después mi respuesta. Lo que decías en la obra que me decías sobre esto de los alemanes, hay un pool de televisoras europeas que están organizando una muestra que se llama Un Solo Mundo, que es una muestra que va a ser contemporánea con la muestra Eco 92, la muestra ecológica que se va a hacer en Río de Janeiro. Y entonces me invitaron a participar de eso, y el aspecto principal de esta actividad es grabar un video sobre la obra, eligen un artista por país, sobre la obra mientras se está haciendo, ¿no?, que es lo que ellos estuvieron filmando. Entonces hice una serie de botellas con mensajes, llamémoslas, ¿no? Y parte de estas botellas
se refieren precisamente a la conquista, ¿no? El título de esta muestra, de esta actividad, Un solo mundo, yo no lo comparto porque daría la impresión que estamos todos, un solo mundo puede dar la impresión de que estamos todos en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Esos son, estas por ejemplo, estos son los infiernos. A lo que lo has aprendido, ¿no? Sí, estos infiernos. ¿Sabes lo que pasa? Que es así, ¿viste? Sobre todo porque como es... Ah, claro, ahí directo, ¿no? No, bueno, como te decía, están mezcladas acá las cosas bonitas de la religión, las vírgenes, ¿no? Las anunciaciones. Esta es una anunciación de Leonardo da Vinci. Acá hay otra anunciación, ¿no? La anunciación en realidad, acá hay una. Sí. Estoy... A ver... Esta, ¿no? Sí. Acá tenés otra. Acá tenemos otra anunciación. No sé si es Piero de la Francesca, creo que es esta, no me acuerdo bien. Acá tenemos esta Virgen. Con las cosas terribles de la religión, ¿no? El infierno, ¿no? Lo más terrible de la religión es la amenaza del infierno eterno. Ahora, el infierno fue interpretado por los grandes talentos creativos de Occidente, ¿no? Miguel Ángel, el Giotto, por ejemplo. Tenemos aquí, en esta, tenemos un infierno imaginado por Doré en base al infierno imaginado por el Dante, ¿no? Es una parte del infierno del Dante que representó Doré, ¿no? Ahora tenemos otro infierno en la capella degli Scrovegni. No, la capella degli Scrovegni es que es de Luca Signorelli. Y tenemos un infierno del Giotto, donde este es un detalle dibujado sobre el fresco del Giotto, ¿no? Y donde el Giotto muestra complacido una pareja colgada desde la cabeza, ¿no? Y una cabeza posiblemente, una pareja posiblemente de adúlteros, ¿no? Que están colgados, él es del pene y ella desde el gancho en la vagina, evidentemente, ¿no? Este es el Giotto, está en una capilla muy admirada, es una de las obras maestras de Occidente, es decir, la representación de la amenaza divina del infierno en esa forma, ¿no? Este también pertenece al Giotto, ¿no? Que es bueno, ahí se ve un demonio cortándole el pene a un pecador, ¿no? Y acá tenemos, digamos, cuando los infiernos llegan a la tierra, ¿no? Este es el estandarte de la Inquisición, con la cruz de la Inquisición, ¿no? La Inquisición como amenazado por el Nuevo Testamento, llegamos a que los infiernos se materialicen en parte, ¿no? O nos den como un adelanto de aquel infierno prometido. Por ejemplo, en la Inquisición, durante la Inquisición, ¿no? Que este es el estandarte de la Inquisición, ¿no? Y que se manifiestan, por ejemplo, en la quema de indios en América. Es decir, los colonizadores que viajaban con la Inquisición en su cabeza, porque en España se estaban quemando gente, llegan a América y se ponen a quemar a los indios, a veces porque los indios eran sodomitas, decían, ¿no? Otras veces porque no querían trabajar, no querían sacar oro, ¿no? Ahora, la Inquisición, en general, muchos artistas apoyan a la Inquisición. En fin, la forma de pintar, la forma de hacer los dibujos, constituyen un apoyo. Por ejemplo, tenemos el alemán Wolgemut,
que muestra un grupo de judíos quemados por los inquisidores. Era una persona que estaba de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, en otros casos, pocos casos, hay artistas que critican a la Inquisición, ¿no? Entonces está especialmente Goya. Ahí está mostrando a un condenado, ¿no? Y después también, por ejemplo, Bruegel. Bruegel también es un crítico. Ahí está mostrando el resultado del tribunal de la Inquisición, ¿no? Con gente azotada, gente muerta, pero con una posición crítica. Y después otros infiernos, digamos, actualizados. Tenemos, por ejemplo, la matanza de negros en Estados Unidos en el año 20, es aquella de arriba, ¿no? Por cristianos, ¿no? Esos son cristianos. Algunos del Ku Klux Klan, que tenía una cruz de fuego, ¿no? Con una representación bastante aproximada a las amenazas evangélicas, ¿no? Y se muestra también otro infierno, que es el infierno de los nazis, de los campos de concentración, los hornos donde se quemaban a los judíos, gitanos y guerrilleros, en fin, a los opositores al régimen, ¿no? Y que tiene también un antecedente cristiano, porque Hitler, sin ser un fanático religioso, justificaba estas matanzas diciendo que él estaba haciendo lo que la Iglesia, lo que el cristianismo no pudo hacer en 1500 años, exterminar a los judíos, ¿no? Y él dijo también que estaba obedeciendo a las intenciones del Creador. Eran algunas de sus observaciones. Con la idea un poco que se repite de aquel libro Palabras Ajenas, de que en determinado momento el observador o el lector, al ver las imágenes, no sepa si tiene, que son prácticamente iguales, no sepa si tiene que condenarlas o justificarlas. Es decir, porque el lector de la Biblia, cuando ve las masacres, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia de Doré, es terrible, porque cada 2 o 3 páginas tiene unos 100 o 150 dibujos, o más. Cada 2 o 3 hay una masacre terrible. Y que los lectores de la Biblia están con ellos, están con esa masacre. Entonces la idea al hacer estos paneles, y también aquel otro libro que era de un collage literario, donde se mezclaban palabras de los dioses y de los hombres, era que el espectador en determinado momento no sepa si la imagen que está viendo es una imagen que debe aprobar, es decir, del infierno o de los episodios bíblicos, o es una imagen que tiene que rechazar. Por ejemplo, la matanza de los indios, ¿no es cierto? O las matanzas de la Inquisición. Entonces, pensaba que esa era una forma de cambiar el mensaje, que es un mensaje que no provoca más que indiferencia, ¿no? La amenaza del infierno o es tomada en broma, con lo cual significa tomar en broma el pensamiento de 2000 años de la humanidad, de millones de personas, o si no, es rechazada porque el infierno no existe. Pero no se dan cuenta que no importa que exista o no exista. Lo que importa es que la gente piensa y pensó en ese castigo para la mayor parte de sus amigos, parientes, hijos, ¿no? Que está compuesta por unas 100 o 150 botellas mensajeras, llamémoslas, ¿no? Que son, en cada una de ellas hay cierta intención de opinión, ¿no? Algunas se inclinan más para hacer una cosa ambigua, que quien la ve la interprete como quiera, ¿no? Otras tienen una intención más dirigida, una significación que pretende ser más clara. Por ejemplo, tenemos esta, ¿no?
La idea de esta es la cruz, ¿no? Que guiaba a los colonizadores, pero con la calavera y las tibias en el medio, con el doble significado de muerte y de piratería, ¿no? Y entonces eso está además complementado por las tres carabelas, ¿no? Que están acá, y una que está atrás, no sé si la ves, que serían, digamos, una síntesis de la conquista, ¿no? Y otra sería esta, ¿no? Donde uso los buitres. Estas son unas fotografías de unos buitres brasileiros, no sé si alcanzas a verlo, que los llaman urubú, en las playas del Brasil, ¿no? Donde están los buitres y atrás, hay que verlo al trasluz, están los buitres y las carabelas, ¿no? Como símbolo de muerte, y la cruz de los llamados colonizadores, ¿no? La saco. Bueno, y así más o menos son las... Esta es una suerte de remedo del diluvio, es una suerte del diluvio, pero el diluvio, en vez de tener un arca, tiene una carabela, ¿no? Y abajo hay una cantidad de cardenales que están como mirando los restos del diluvio que ellos aprueban, por supuesto, ¿no? Y atrás, no sé si se alcanza a ver, está Colón, en una vieja imagen de Colón, ¿no? Con quien aprovecha el diluvio de los cristianos, porque aunque el diluvio fue del Antiguo Testamento, los cristianos lo reivindican, ¿no? Y Cristo mismo dice que cuando Él vuelva va a ser como el diluvio la cosa, ¿no? Va a ser tan terrible como entonces. Y bueno, esas son las de la... Ahí esta es una vinculada. Esta es una que no está directamente como con la conquista, pero está vinculada con la campaña que está haciendo la Iglesia, que yo llamo una campaña a favor del SIDA, porque al perturbar o al obstaculizar las campañas contra el SIDA, la Iglesia está haciendo una campaña a favor, ¿no? De modo que esta sería parte de la campaña contra la campaña de la Iglesia, donde está el ángel apocalíptico anunciando la muerte y destrucción del... Y adentro hay un preservativo con la serpiente como imagen del demonio, ¿no? Es decir, porque la fornicación, y en cierto modo hasta el instrumento masculino, serían como demoníacos, ¿no? Como que ahí estaría la idea esta. Y acá hay otra de la conquista, que están las carabelas, ¿no? Las tres carabelas, ¿no? Y está esta de la matanza de indios, que entiendo que esta es la ilustración de aquello que lo acusa Bartolomé de las Casas, de que juntaban a 13 indios para quemarlos en homenaje a Jesús, ¿no? Porque eran 13, Jesús y sus 12 apóstoles, pero siempre rezando el rosario. Es decir, se mata y se reza el rosario, ¿no? Y esta es una repetición de la idea de los buitres, ¿no? La carabela y los buitres. Yo creo que en el problema de la conquista hay que separar dos cosas. Hay que separar la ética por una parte y el talento, el coraje, la inteligencia, si se quiere llamarlo, por otra. Es evidente que si se hace abstracción de los crímenes que se cometieron, se puede decir que fue, además del hecho de que la tierra
de que todos nos conociéramos, aunque por la parte de los nativos de América, su participación en este descubrimiento fue tristísima, porque lo que descubrieron fue la crueldad del cristianismo, ¿no es cierto? Precisamente estaba leyendo ahí creo que fue Bartolomé de las Casas, no sé qué autor menciona la opinión de un indio, de un nativo, cuando le explican que haciendo tal y tal cosa se iba a ir al cielo. Y él pregunta, ¿pero en el cielo hay cristianos? Sí, le dicen, hay cristianos, los cristianos buenos. No, entonces no, dice, prefiero ir al infierno. Esa era la imagen que da el cristianismo desde afuera, pero nosotros, los cristianos, parece que no se dan cuenta de eso, ¿no? No se dan cuenta de lo terrible que es esa. Son esas amenazas, ¿no? Entonces les decía que al hacer lo que llaman estos festejos, conmemoraciones, de esa otra parte, de esa habilidad o valor que tuvieron los colonizadores para conquistar un continente con muy poca gente, tenían armas, tenían la ayuda además de las disidencias entre los mismos nativos, pero fue una hazaña. Pero fue una hazaña como puede haber sido una hazaña la Blitzkrieg de Hitler en Europa, que conquistó casi toda Europa en un santiamén, pero nadie lo toma eso, o nadie se acuerda, o nadie hace una conmemoración de eso. Se puede mencionar en los libros posiblemente de estrategia, de guerra y demás, como un innovador en muchas cosas, como lo fueron los colonizadores. Pero yo creo que no se puede hacer una conmemoración del 5º centenario sin mencionar expresamente todo el otro aspecto, ¿no? En fin, hacer un análisis de lo que llaman las glorias de los conquistadores, pero no dejar a un lado lo que son sus crímenes, ¿no? En definitiva.